Sí, doctora. ¿Sí? ¿Todo está bien? Ok, muy bien. Entonces empezamos. El tema de hoy es bioquímica de las hormonas. El dato para iniciar tenemos el sistema endocrino. Yo creo que este también ya es un concepto por ustedes conocido. Es un conjunto de órganos, ¿verdad?, y tejidos que lo denominamos glándulas, sí, estos órganos, que son encargados de la secreción de hormonas, que son sustancias químicas que regulan la función de otros tejidos a distancia. De manera general, así definimos el sistema endocrino. La palabra hormona deriva del griego despertar a la actividad. Es una sustancia que se sintetiza en órganos, ¿verdad?, que llamamos glándulas, como dijimos, y el sistema circulatorio las transporta para que actúe sobre otro tejido. Este concepto que mencionamos acá es un poco restrictivo en relación al concepto de hormona, porque también se ha visto que la hormona puede actuar sobre células que están adyacentes a ella, o sea, esto es lo que llamamos secreción parácrina, y también puede actuar sobre la célula misma que sintetiza la hormona, y a esto le llamamos autócrina. Entonces, para que no quede solo englobado al sistema endocrino, ¿verdad?, que es el que transporta la hormona a través del sistema sanguíneo, que ahorita lo vamos a ver, sino que también las hormonas pueden actuar de manera parácrina y autócrina. ¿Qué es una célula blanco? Aquí elementos importantes en cuanto a la comunicación endocrina, ¿verdad? La célula blanco es la célula que posee el receptor específico con la que va a interactuar la hormona. La célula blanco tiene que tener varias características bioquímicas en cuanto a la unión de la hormona con el receptor, ¿verdad? La célula blanco tiene el receptor, entonces la unión entre la hormona y receptor debe ser, debe ser específica, ¿verdad?, entre hormona y receptor. Pero a pesar de esto puede ser desplazable por agonista o antagonista. Agonista quiere decir alguien que va en pro, ¿verdad?, y antagonista que va en contra. Entonces, específica, pero puede ser desplazable, o sea, esto también puede ser reversible, ¿verdad? Y puede ser en pro o en contra la acción de la hormona. Saturable, bueno, aquí pues la palabra lo dice, la unión debe ser saturable. El rango de concentración específico quiere decir que la unión debe ocurrir dentro del rango de concentración de la respuesta biológica esperada, ¿verdad? Entonces, cierta cantidad de hormona va a ser secretada, hay un rango de concentración específico de la unión receptor-hormona y este rango debe ser específico en la respuesta esperada, ¿verdad? Señalización hormonal. Implica la transmisión de una señal de una célula emisora. La célula emisora es la que secreta la hormona. Esta señal se dirige a una célula blanco, que es la que tiene el receptor, que fue la que mencionamos ahorita. Y acá están los tipos de señalización. Entonces mencionamos que básicamente el que hablamos del sistema endocrino es este, el que está acá abajo, ¿verdad? Donde la hormona que es secretada por una célula emisora va a ser transportada por el torrente sanguíneo para llegar a su célula blanco. Ahora, el sistema, pero dijimos que era algo restrictivo porque también se ha visto entonces que hay hormonas que pueden tener un tipo de comunicación autócrina, o sea que la misma célula puede secretar una hormona y se va a estimular a ella misma, a la propia célula. Estas comúnmente es muy inmediata la respuesta, ¿verdad? La vida media de las hormonas que tienen este sistema de comunicación autócrino es muy corto, puesto que se unen rápidamente a su receptor, ¿verdad?, de la célula diana. Ahora, el otro es paracrina. También hay hormonas que pueden tener este tipo de comunicación. La hormona también es secretada por la célula emisora o secretora al exterior, extracelular,
y va a actuar sobre células cercanas, células vecinas adyacentes. Dijimos que las células blancos tienen receptores, ¿verdad? Entonces, acá mencionamos las células blancos deben distinguir entre las diferentes hormonas presentes. Vamos a ver que hay una gran variedad de hormonas presentes, entonces la célula blanco debe de poder discernir entre todas las diferentes hormonas. También vamos a ver que no solo existen hormonas, hay otras muchas moléculas que pueden tener una estructura muy similar a las hormonas. Entonces, realmente tienen que tener un grado muy alto de discriminación. Esta discriminación es dada por moléculas de reconocimiento que están asociadas a las células blanco. Estas moléculas de reconocimiento las denominamos receptores. Entonces, aquí tenemos una membrana, ¿sí? Esta sería la membrana de la célula blanco y podemos relacionar entonces que estas membranas tienen receptores donde se va a pues, recibir la hormona, ¿verdad? Se va a captar. Esta unión receptor-hormona es la que dijimos que debería ser específica, debe ser saturable, ¿verdad? El concepto de saturable quiere decir que si hay varios receptores específicos para una hormona, si hay 10, en algún momento se puede saturar estos 10, ¿verdad? Entonces hay un límite. Este límite es lo de la saturación, entonces por eso se dice que también son saturables y que debe corresponder a la concentración. ¿Se recuerdan que dijimos esperada en base a la respuesta biológica que quiere la célula? Entonces también se va a dar en cuanto a la concentración esperada de respuesta, ¿verdad? Entonces, no, aunque haya más receptores, si no es necesaria la respuesta que se requiere sea tanta, entonces va a depender esta especificidad de la concentración esperada, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un receptor asociado a una hormona que está asociado a una proteína G, un tipo de comunicación, y acá tenemos otro que es de canales, miren, porque también hay hormonas que están asociadas a canales. Entonces, aquí vemos que el mismo receptor, al abrir el canal, cuando llega a la hormona, indica la señal de apertura y permite el ingreso cuando es de canales, puede ser sodio, potasio, calcio, canales iónicos, comúnmente relacionados. Ahora, este tipo de receptor comúnmente puede depender de proteínas G y después de la activación de segundos mensajeros, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces también los receptores, miren, los receptores también, pues comúnmente los receptores son proteínas y son proteínas, como vimos, transmembranales, ¿verdad? Son específicos, son selectivos, eso es muy importante, lo dijimos, porque son discriminatorios, ¿verdad? De las múltiples hormonas y de otras moléculas que están en el líquido extracelular, que esto es lo que se refiere acá, miren, en el líquido extracelular hay muchas moléculas, ¿sí? Hay muchas hormonas, y también hay otras moléculas muy parecidas. Entonces podemos tener distintas células, van a tener distintos receptores. Aquí los receptores están esquematizados con figuras, miren. Entonces por eso vemos que el receptor va a ser selectivo y específico para cada hormona. Puede discernir entre las hormonas, solo las hormonas, ¿sí? Estos que están acá en negro son las hormonas, va a discernir no solo entre todas las diversas moléculas, sino entre las hormonas. También tiene que distinguir entre las diferentes hormonas, ¿verdad? No cualquier hormona. Y aquí vemos este proceso. El receptor tiene que tener un dominio donde va a reconocer a la hormona y también no solo el reconocimiento, sino el acoplamiento de la misma hormona, ¿verdad? También podríamos mencionar que en algún momento solo va a tener un dominio que va a ser extracelular, que tiene contacto con el espacio extracelular. También puede tener un dominio como sería el receptor transmembranal, que aquí no lo identifica, puede tener también un dominio intracelular, ¿verdad? Ya, digamos, este sí lo podríamos ver acá, que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular, ¿verdad? Que va a marcar la respuesta esperada dentro de la célula. Hay dos tipos de
de receptores, los vamos a ver ahorita. Hay receptores de membrana que están dentro de la membrana, como los que vemos acá, ¿verdad? Y que están en la membrana plasmática, específicamente aquí para hacer énfasis que están en la membrana plasmática. Ahora, hay otros receptores que están adentro de la célula. Cuando están dentro de la célula pueden estar en el citoplasma de la célula o incluso pueden estar adentro del núcleo. ¿Cómo podemos clasificar las hormonas? Las hormonas las podemos clasificar por su composición química, por su solubilidad y también por el tipo de receptor. Por su composición química las vamos a clasificar en el primer grupo las derivadas del colesterol, ¿sí? Comúnmente estas son de origen lipídico, es lo más fácil y nos importa también entender esto del origen lipídico para ver también los receptores donde van a estar ubicados, lo vamos a ver ahorita. Los derivados de tirosina y también, bueno, cuando hablamos de derivados de tirosina estamos mencionando que son de derivados de un aminoácido, ¿verdad? Y los de origen peptídico, que ya son, o los que son péptidos o proteínas como tales, sería el otro grupo. Entonces, la segunda clasificación es por su solubilidad. Entonces, hay un primer grupo, los vamos a nombrar liposolubles y el segundo grupo hidrosolubles. Y vamos a ir viendo de una vez aquí sus características. Entre los liposolubles están los esteroides. Esto es bastante fácil porque los esteroides son de origen lipídico. Por ello, por sus características propias, es que son liposolubles, o sea, son solubles en lípidos, son solubles, digamos, en la membrana lipídica, ¿sí? La membrana de las células, recuérdense que es una bicapa de lípidos. Entonces, los que son liposolubles, comúnmente ellos pueden difundir a través de la membrana sin ningún problema. No necesitan algún mecanismo de transporte. Entonces, vamos a ver que después ellos comúnmente son los que tienen, como dice acá, miren, el receptor intracelular, o sea, adentro de la célula. ¿Por qué tiene el receptor adentro de la célula? Porque ella puede difundir a través de la membrana, es liposoluble, atraviesa sin ningún problema la membrana y puede llegar a su receptor que va a estar intracelular. Entonces, por esto, los ejemplos de las liposolubles están los esteroides, las yodotironinas, ¿sí? Calcitriol y retinoides, que ahorita lo vamos a ver también. Y de ahí las hidrosolubles, entonces, son comúnmente polipéptidos, ¿verdad? Proteínas, glucoproteínas, catecolaminas. Entonces, porque estas se originan de tirosina, de un aminoácido. Entonces, comúnmente las hidrosolubles, como vimos acá en su estructura, va a ser proteica o peptídica. Ellas no difunden fácilmente a través de la membrana. Necesitan un mecanismo de ayuda para poder trascender e ingresar, ¿verdad? Difundir. Entonces, comúnmente, tienen esta dificultad, el receptor, lo más fácil es que está ubicado en la membrana plasmática, o sea, está afuera, ¿verdad? En la membrana, el receptor es transmembranal y ahí lo recibe porque estas no pueden atravesar la membrana, no pueden difundir por su característica que es hidrosoluble, ¿verdad? Entonces, aquí el mismo término es hidrofílico, ¿verdad? ¿Por qué es hidrosoluble? Pues es hidrofílico, o sea, es afín al agua, ¿verdad? Mientras que los liposolubles son lipofílicos, son afines a los lípidos, pero no al agua. Comúnmente las liposolubles sí necesitan proteínas de transporte, y esto lo vamos a ver también al final. ¿Por qué? Como ejemplo, el más primordial son los esteroides, que son de origen lipídico. Sabemos que los lípidos, se recuerdan, para transportarse por el plasma sanguíneo se tienen que unir a proteínas y tienen que formar, digamos, lipoproteínas, porque por sus mismas estructuras o características liposolubles o lipofílicas, que son hidrofóbicas, por ende, no pueden viajar por el torrente sanguíneo fácilmente. Entonces necesitan proteínas de transporte. Comúnmente se asocian a lipoproteínas para poder transportarse. Mientras que las hidrosolubles, como son proteínas, ¿verdad?, de origen peptídico, ellas no necesitan un sistema de transporte para pasar por el torrente sanguíneo. La vida media en el plasma
Las liposolubles prolongada puede estar horas o días. Las proteínas comúnmente tienen una vida media muy corta, muy breve, puede ser minutos. Esto ya lo mencionamos, las liposolubles tienen sus receptores dentro de la célula y las hidrosolubles en la membrana plasmática. Entonces, las liposolubles, su mediador comúnmente es directo, va a ser complejo de receptor hormona. O sea, de una vez la interacción entre la hormona y el receptor va a generar el cambio, ¿sí? La hormona lleva la señal y el receptor la recibe y genera el cambio. En cambio, las hidrosolubles, como dijimos que ellos, su receptor está en la membrana, a la célula, comúnmente el receptor tiene que transducir la señal y va a depender de segundos mensajeros, y estos son segundos mensajeros, el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, metabolitos de fosfoinositoles, que son fosfolípidos de membrana, ¿verdad? El inositol trifosfato, sería un ejemplo, el diacilglicerol, como segundos mensajeros, y cascadas de sinasas, ahí entran la proteinsinasa, ¿se recuerdan cuando hemos hablado de cascadas de vías de señal de sinasas, la sinasa A, la sinasa C? ¿Verdad? Entonces, activar sinasas que pueden fosforilar y ellos desencadenarían una respuesta. Entonces, estos hidrosolubles comúnmente están en la membrana y dependen de activar segundos mensajeros intracelulares para que se genere la respuesta. Ahora la clasificación de los receptores. Muy bien, entonces esta también es fácil. Miren, las hormonas se unen a receptores intracelulares. ¿Se recuerdan? Los receptores intracelulares comúnmente van a ser para hormonas que son de origen, como dijimos, lipídico, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pueden ser los andrógenos, el calcitriol, estrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, progestinas, ácido retinoico, hormonas tiroideas, ¿verdad? Entonces, estas son hormonas que sus receptores están intracelulares. Entonces, quiere decir que son liposolubles, perdón, ¿verdad? Y acá, el segundo grupo, hormonas que se unen a receptores que están en la superficie, ¿verdad? Entonces, recuérdense que estas hormonas son peptídicas, ¿verdad? Y van a depender de segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando, el segundo mensajero comúnmente es AMP cíclico. Entonces, son hormonas que se unen a un receptor de superficie y que su segundo mensajero principal, el primero que se activa, es AMP cíclico. Están las catecolaminas alfa-adrenérgicas, bueno, aquí las dos clases de catecolaminas, hormonas adrenocorticotrópicas, antidiurética, y aquí podemos ver un sinnúmero, pues, de hormonas, para no detenernos tanto, pues pueden leer ustedes, todas las que su receptor está en la superficie y que se asocian al primer mensajero AMP cíclico. Para hacer diferencia que acá, este segundo grupo, su segundo mensajero principal activo sería, que van a activar, es el GMP cíclico. Entonces aquí uno de los muy conocidos es el óxido nítrico, ¿sí? El factor natriurético auricular sería otro, pero de los más conocidos pues es el óxido nítrico. Y de ahí que el segundo mensajero puede ser el calcio o sus fosfatidilinositoles, ¿verdad? O ambos, que son fosfolípidos de membrana. Está acetilcolina, catecolaminas alfa-adrenérgicas, angiotensina 2, hormona antidiurética, que es la vasopresina, colecistocinina, ¿verdad? Y aquí, como les digo, hay varias que están asociadas a estos segundos mensajeros. Y el último grupo sería que el segundo mensajero va a desencadenarse comúnmente cascadas de sinasas o fosfatasas. ¿Se recuerdan? Sinasas fosforilan y fosfatasas eliminan el grupo fosfato, ¿verdad? Desfosforilan. Entonces, ¿qué hormonas están asociadas a esto? Adiponectina, somatomotropina coriónica, factor de crecimiento epidérmico, eritropoyetina, factor de crecimiento de fibroblastos, hormona del crecimiento. Miren, aquí está la insulina, prolactina, y hay varias, ¿verdad? Diversidad del sistema endocrino, hay órganos y tejidos diversos, hormonas con distintos efectos y estructuras químicas, y podemos ver, si hablamos del sistema endocrino, pues todas las glándulas endocrinas, hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, tiroides, paratiroides, el timo, el estómago, ¿verdad? Que también puede secretar, al igual que el intestino, ciertas hormonas, glándulas suprarrenales, el páncreas,
el riñón, los ovarios, los testículos en el varón, ¿verdad? El tejido adiposo, que también se ha descrito que pueda secretar algún tipo de hormonas. Cuando hablamos de la composición química, habíamos hablado de derivados del colesterol, ¿verdad? Que son de origen lipídico. Aquí solo hay ejemplos, miren, estradiol, testosterona, cortisol, progesterona, la vitamina D, derivados de la tirosina, T3, T4, que son de la tiroides, norepinefrina, epinefrina, péptidos, aquí tenemos la hormona liberadora de tirotropina, TRH, o la adrenocorticotropa, ACTH. Tenemos también glucoproteínas, que esta es la estimulante de la tiroides, o TSH, la FSH, folículo estimulante, la LH, la luteinizante. Entonces, todas estas de origen peptídico, ¿verdad? Proteínico. Vamos a empezar a hablar de las hormonas derivadas del colesterol, que serían las hormonas esteroideas. Las hormonas derivadas del colesterol o esteroideas, tenemos las que son secretadas por las suprarrenales, por las gónadas y por la piel, que inicia su síntesis. Dentro de las suprarrenales tenemos los mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Dentro de las gónadas, bueno, las que secretan las gónadas, ahora ya sea testículos o ovarios, testosterona y estradiol, vamos mencionando como las básicas, ¿verdad? Y en la piel, pues el calcitriol. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar a mencionar características básicas de la esteroidogénesis suprarrenal, o sea, cómo es la síntesis, ¿verdad?, en las suprarrenales de las que son derivadas de los esteroides. Su principal precursor es el colesterol. Sí, esto es básico, esto creo que todos lo tienen, la información. El colesterol se obtiene principalmente del plasma. ¿Oye? Recuérdense que también hay síntesis endógena, pero no es la principal fuente, ¿no? Ustedes saben, ya hemos visto bien cómo es la síntesis endógena, pero se menciona que no es la principal fuente, sino la que se obtiene del plasma, ¿verdad? En suprarrenales, el colesterol se almacena en gotas lipídicas citoplásmicas que están en el citoplasma, ¿verdad?, de manera esterificada. Esto también es algo que ustedes pues ya entienden, no es colesterol libre, como se almacena como colesterol esterificado. Bueno, para que se inicie la síntesis del colesterol en las suprarrenales, se debe de generar la entrada de colesterol a la mitocondria, ¿sí?, y su conversión a pregnenolona. Esto sería lo que debe ocurrir. El colesterol ingresa a la mitocondria y se convierte en pregnenolona. ¿Qué debe de suceder para que ocurra esto? Pues vamos a ver que está la ACTH, que es la adrenocorticotropa. Esta es una hormona que va a activar esterasa, es una enzima, para que colesterol libre entre a la mitocondria. Oye, vamos a ver, entonces recuerdan que estaba almacenado como colesterol esterificado, entonces la esterasa pues elimina esta unión de esterificación y lo convierte en colesterol libre para que pueda entrar a la mitocondria. De ahí la proteína, hay una proteína que es reguladora, que es la reguladora aguda, bueno, esteroidogénica, que está como STAR, que regula este transporte del colesterol para que ingrese a la mitocondria. Esta es una proteína reguladora del ingreso del colesterol, ya como el colesterol libre. De ahí vamos a ver la participación de la enzima de división de cadena lateral. Entonces, aquí va a escindir una cadena lateral de la estructura del colesterol. Esta enzima de división es una enzima que es parte del citocromo P450 y que se conoce como, es un tipo de P450, digamos. Es la P450-SCC, que es el que directamente transforma el colesterol en pregnenolona. Entonces, sabemos que afuera, en el citoplasma, está guardado como, almacenado como ester de colesterol. Dijimos que la esterasa estimulada
por la ACTH, que es la adrenocorticotropa, que es otra hormona. Ahora aquí vemos cómo una hormona está estimulando la producción de la síntesis, ¿verdad? En este caso. Y la esterasa, pues, convierte el esterol en colesterol libre, el que estaba esterificado. Vimos que la proteína de transporte STAR es una proteína transportadora que regula este transporte, ¿verdad? Ya como colesterol libre a la mitocondria, porque esto se da en la mitocondria, y la P450 es la que hidroliza, ¿verdad? La que escinde una parte y que convierte el colesterol libre en pregnenolona, esto en la mitocondria. En la estereogénesis suprarrenal hay 3 tipos de hormonas esteroideas suprarrenales. Vamos a ver que están las mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Todos, si se dan cuenta, tienen como precursor a la pregnenolona. O sea, la base era que del colesterol se convirtiera a pregnenolona y todos a partir de pregnenolona se van a surgir. Entonces, aquí tenemos también un resumen. Vamos a ver aquí, este también es resumido, vamos a detallar después la otra, pero este cuadrito ayuda bastante. Aquí tenemos estructuralmente las suprarrenales, miren, desde afuera hacia adentro. Aquí está la cápsula, si se dan cuenta, de la suprarrenal, que la identificamos acá. Miren, si lo vemos en el microscopio, ¿verdad? Entonces aquí lo estamos viendo en el microscopio, esta es la estructura básica de un corte de la médula suprarrenal, de las suprarrenales específicamente, perdón, porque no estoy hablando de la médula, que sería la parte interna, sino que aquí vemos todo. Miren la cápsula y acá después una capa que es la que denominamos zona glomerular, ¿sí? Todo esto es lo que estamos describiendo sería la corteza, ¿no? Esta sería la zona glomerular y aquí identificamos la zona glomerular, sería esta. ¿Por qué hacemos énfasis en todas estas partes? Porque vamos a ver que hay determinadas regiones, es donde se sintetiza cada una de las clases que dijimos, como en este caso en la zona glomerular, si identificamos, de las suprarrenales, de la corteza, ¿sí? Porque la primera parte es la corteza, entonces estamos hablando de la corteza, la zona glomerular de la corteza. Aquí se sintetizan los mineralocorticoides, un ejemplo, la aldosterona, que sería esta primera línea, ¿sí? Y acá vamos a ver que sigue la siguiente capa, que sería de la corteza, la zona fasciculada, y aquí la vemos, miren, la zona fasciculada, que identificamos que aquí, en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, es donde se sintetizan los glucocorticoides, como ejemplo la cortisona. Y de ahí tenemos también como parte de la corteza la zona reticular, todavía es antes de la médula, miren, y aquí entonces estaría la zona reticular, y en la zona reticular es donde se sintetizan las hormonas sexuales, ejemplo, la dehidroepiandrosterona. ¿Oye? Entonces, por esto es importante, y aparte, pues aquí está adentro en la médula suprarrenal, que estaría en la parte media, ¿ok? Entonces, podemos ver las primeras, los mineralocorticoides, que dijimos que el ejemplo era la aldosterona. Aquí era, ¿se recuerdan? La base, todos son, su precursor importante es el colesterol, pero todos era la pregnenolona, todos después surge de la pregnenolona, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, acá en esta vía, la pregnenolona, en esta tenemos esta enzima que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿sí? Se los puse acá para identificar, y si se dan cuenta la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa es común en todas estas, ¿sí? Acá, en todas estas líneas, pero acá vemos cómo la pregnenolona en esta primera reacción se convierte en progesterona. De ahí tenemos aquí una enzima que habla, bueno, que se menciona como 21-oxi o hidroxi. Comúnmente lo importante de esto es que la progesterona se hidroxila en la posición 21, eso es lo que está refiriendo acá. Entonces, cuando se hidroxila en la posición 21, pues va a producir el 11-desoxicorticosterona, y de ahí hay una segunda hidroxilación en la posición 11 y ya este se convierte en corticosterona, ¿sí? Que sería el precursor ya posterior. La última enzima es la aldosterona sintasa. Ya a partir de este, entonces se sintetiza la aldosterona como tal. Acá podemos ver que puede ir desde acá, desde pregnenolona hacia acá, por medio de la 17-alfa hidroxilasa,
que sería esta, yo se las puse aquí, la misma enzima, puede convertir la pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona y después en dihidroesterona, dihidroepiandrosterona, que es DHEA, ¿ok? De acá, puede irse desde acá, miren, y de ahí ya cuando está acá la 17-hidroxipregnolona, tomar esta vía hacia acá, ¿no? Nuevamente la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, convertir esta 17-hidroxipregnenolona en 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Momento es donde tiene la hidroxilación y posteriormente ya lleva el mismo camino, miren, hacia 11-desoxi, pero aquí ya es la hidroxilación en la posición 21, pero esto lo convierte la 17-hidroxiprogesterona en 17-desoxicortisol y posteriormente lo mismo, hidroxilación en la posición 21 y ya entonces de 11-desoxicorticosterol a cortisol, que sería aquí el ejemplo de los glucocorticoides, ¿verdad? Y el último acá, si se dan desde acá, podría el dihidroepiandrosterona, ¿no? Nuevamente la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, convertirlo a androstendiona y de manera directa producir testosterona, ¿no? O en estas vías, ¿verdad? Que también se puede obtener a partir de progesterona, 17-hidroxiprogesterona y de ahí obtener de aquí con una hidroxilación en la posición 17, androestendiona y obtener a partir de la testosterona. Entonces, mira, algo complejo igual, pero es una manera bastante resumida para que ustedes entiendan cada uno de estos pasos. Vamos a ver las diferencias porque acá no hay una enzima específica en la zona glomerular, no tiene la suprarrenal, la 17-alfa-hidroxilasa. Entonces, esto hace la diferencia de estas vías en la zona fasciculada y reticular, ¿sí? Esta zona glomerular tiene la ausencia de esta 17-hidroxilasa. Muy bien, entonces, siempre haciendo un resumen de lo que vimos acá, que fue la primera vía, miren, vamos a ver cada una igual. Tenemos los mineralocorticoides, ¿se recuerdan? Aquí mencionamos que la aldosterona es la principal. La función de la aldosterona regula el volumen extracelular y la regulación también de minerales en el túbulo distal. Esto entonces genera, o sea, tiene influencia en la reabsorción de agua y sodio y la excreción de potasio. Esto es importante, ¿verdad? Se sintetiza, como ya vimos, en la zona glomerulosa por su especificidad de actividad enzimática que les decía. Ellas la que contienen específicamente es la 18-hidroxilasa o la conocida como la esterona sintasa, ¿verdad? Lo que les mencionaba, la zona glomerulosa no posee la 17-alfa-hidroxilasa y como no tiene esta, pues contiene este complejo que estamos viendo acá, ¿verdad? Que lo llamamos aldosterona sintasa o 18-hidroxilasa. El paso limitante de su síntesis es el transporte de colesterol no esterificado hacia la mitocondria, ¿verdad? Entonces, que el colesterol libre ingrese a la mitocondria sería el paso limitante de la síntesis de la aldosterona. Reacciones de síntesis suceden en mitocondria, ¿sí? Y en retículo endoplásmico. La síntesis de aldosterona, entonces, vimos que la pregnenolona sale de la mitocondria, ¿sí? Aquí se sintetizó, era solo cuando el colesterol se convierte a pregnenolona, sucede en la mitocondria, pero de ahí, como vimos anteriormente, tiene que salir de la mitocondria y va al retículo endoplásmico liso. Aquí vemos entonces que la pregnenolona se va a transformar en progesterona por la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿sí? La progesterona se hidroxila para formar desoxicorticosterona por la 21-hidroxilasa, ¿sí? Que es un tipo de P450 que se conoce como C21 también. La desoxicorticosterona regresa a la mitocondria y posteriormente la desoxicorticosterona se hidroxila a corticosterona por la 11-hidroxilasa, que también es un tipo de P450,
C11, conocido como C11, y de ahí la corticosterona se hidroxila y metila para formar aldosterona por el complejo aldosterona sintasa, ¿verdad? Que también es un tipo de P450 conocido como 18AS. Entonces, aquí también estamos viendo lo que vimos en el mismo cuadrito que yo les expliqué de manera escrita, ¿verdad? También resumida, cómo se fue transformando, que es el mismo cuadrito que yo expliqué. Y lo mismo acá, miren, cómo ella primero debe ingresar como colesterol libre y convertirse en pregnenolona, de ahí sale, va a retículo endoplásmico liso, de pregnenolona se convierte a progesterona, a 11-desoxicorticosterona, de ahí vuelve a regresar y de 11-desoxicorticosterona a corticosterona y finalmente a aldosterona, de manera resumida también en este cuadro. Y aquí con las enzimas, ¿verdad?, que participan. De ahí vienen los glucocorticoides. El cortisol es el principal, se sintetiza en la zona fasciculada. La síntesis comprende 3 hidroxilaciones en el carbono 17, 21 y carbono 11, que también se recuerdan que ya lo expliqué en la primera. La 17 beta hidroxilasa determina que la pregnenolona siga esta vía hacia los glucocorticoides, porque recuérdense que esta sí está presente en esta zona fasciculada, ¿verdad? Entonces, de esta depende que se dirija hacia esta zona fasciculada. Reacciones de síntesis suceden en mitocondria y retículo endoplásmico también. Entonces, aquí tenemos la síntesis del cortisol. Nuevamente, la pregnenolona sale de la mitocondria, va al retículo endoplásmico liso. Pregnenolona se hidroxila a 17 hidroxipregnenolona por la 17 alfa hidroxilasa. 17 hidroxilopregnenolona se transforma en 17 hidroxiloprogesterona por la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Aquí están las iniciales. 17 hidroxiprogesterona se hidroxila para formar desoxicortisol por la 21 hidroxilasa. Desoxicortisol regresa a la mitocondria. Desoxicortisol se hidroxila cortisol por la 11 hidroxilasa, también conocidas como P400. ¿verdad? Que es un tipo de P450C11. Entonces también aquí, lo mismo que había explicado en la imagen, ¿verdad? De manera resumida, también está escrito acá. Y lo mismo, ¿verdad? Sería el mismo proceso, recordemos, que el colesterol libre ingresa, se transforma en pregnenolona, sale al retículo endoplásmico liso, aquí se convierte en 17 hidroxipregnenolona, después a 17 hidroxiprogesterona, 17 desoxicortisol y de ahí regresa para el último paso de 11 desoxicortisol, se convierta ya en cortisol como tal. Entonces también en la imagen de manera resumida. También dijimos que habían andrógenos que se pueden sintetizar en la corteza suprarrenal, ¿verdad? La principal sería la dihidroepiandrosterona. Esta DHA sería el tipo de andrógeno principal que se sintetiza en la corteza suprarrenal. Esto es importante, es un tipo de andrógeno, ¿verdad? Pequeña parte de la 17 hidroxipregnenolona. Entonces vemos que se desvía a la síntesis de glucocorticoides, que fue la que vimos anteriormente, y sufre oxidación y pérdida de su cadena lateral de 2 carbonos por la 17-20 liasa. La liasa es parte también de la 17 hidroxilasa, que es un tipo de P450C17. Entonces también vimos acá entre los pasos, ¿se recuerda? También su precursor era pregnenolona. La pregnenolona sale de la mitocondria y se transforma en el DHEA, que creo que es más fácil decirlo de manera resumida, ¿verdad? Que es la dihidroepiandrosterona, que es un andrógeno bastante débil y se considera una prohormona. El DHEA, entonces ya se va a convertir en androestenodiona, que este sí es un andrógeno un poco más potente, androstenodiona, ya posteriormente, que era se convierte ya a testosterona. Esto sucede muy poco en suprarrenales, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de producción de testosterona se da en los testículos, pero también es importante saber que en la corteza suprarrenal se puede producir testosterona, ¿verdad? Que de manera resumida, aquí está el proceso también que mencionamos acá, ¿verdad?
Ahorita vamos a ver que después de la cuando tenemos la testosterona, por un proceso de aromatización se puede obtener también estradiol, ¿verdad? Que también se puede producir a partir de la testosterona. Y siempre esto vamos a ver que puede suceder también en las gónadas. Ahora vamos a ver la esteroidogénesis testicular. ¿Ok? Entonces vimos cómo se producían en las suprarrenales. Ahora vamos a ver que la máxima producción se va a dar en los testículos. Entonces hablamos de andrógenos testiculares. ¿Dónde específicamente de los testículos? En las células conocidas como Leydig, ¿verdad? Esta es parte de la estructura de los testículos. El paso limitante de su síntesis es el transporte de colesterol no esterificado a la mitocondria, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? al anterior. La conversión de colesterol a pregnenolona, están mencionando que se da igual tanto en suprarrenales como en testículos y en ovarios. Entonces, este proceso donde el colesterol se convierte en pregnenolona es similar, no lo vamos a repetir. Aquí estamos simulando que estamos en una célula de Leydig, ¿verdad? Se menciona que existen dos vías para la formación de la testosterona a partir de pregnenolona. Entonces, aquí les mencioné un primer paso, donde es la vía de la progesterona. Miren, entonces, ¿cómo a partir de progesterona podemos obtener? Aquí, si se dan cuenta, está la 17 alfa hidroxilasa, podemos obtener 17 hidroxiprogesterona, y de ahí podemos obtener androstenedione, ¿verdad? Y hasta obtener testosterona, ¿verdad? La otra sería la vía de la dehidroepiandrosterona, también relacionada, ¿se recuerdan? Anteriormente en las suprarrenales también se producía esta vía, que a partir de pregnenolona también podríamos obtener 17 hidroxipregnenolona, y a partir de ella, entonces aquí es donde se da la actividad de la 17-20 liasa, que sería característica también de acá, donde escinde, ¿verdad? Es parte de su estructura y se convierte en hidroepiandrosterona, ¿verdad? Que sería esta segunda vía, y donde también podemos obtener entonces, aquí está la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿verdad? Androstenediol, y a partir de la testosterona como tal, ¿sí? También se menciona acá en los tejidos la testosterona debe convertirse. Acá, miren si se dan cuenta, de testosterona en los tejidos ya, cuando puede ser liberada, la testosterona debe convertirse a dihidrotestosterona, ¿sí? O DHT, por medio de una enzima que está acá descrita, que es la alfa-5 reductasa, que esta enzima es dependiente de NAD. Tejidos puede ser la forma activa. Se produce la testosterona en los testículos, pero la forma activa como tal en los tejidos es la dihidroesterona. Aquí vamos a ver lo que les mencionaba antes, por medio de una reacción de aromatización podemos obtener a partir de testosterona, o también aquí, miren, en esta vía androstenedione, estradiol, que sería la principal activa, que lo vamos a ver ahorita también. Y de ahí la estereogénesis ovárica. Miren, acá también el 17-beta estradiol sería es el principal estrógeno. Aquí tenemos, miren, aquí se los marqué también, que este sería el principal, ¿verdad? Todos se pueden considerar como estrógenos, ¿verdad? Que son de producción ovárica. El principal sería el 17-beta estradiol. Entonces, los estrógenos, como mencioné antes, se sintetizan por aromatización de los andrógenos. Entonces, la testosterona y algunos intermediarios que vimos ahí se pueden aromatizar, y a partir de ellos podemos obtener entonces el estradiol, ¿verdad? O todos los estrógenos en general. La aromatización consiste en 3 pasos de hidroxilación. Comúnmente hemos visto, todas las enzimas son 17 hidroxi, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto son hidroxilaciones, ¿verdad? Estas hidroxilaciones requieren oxígeno y NADP por
el complejo enzimático aromatasa. Entonces, estas enzimas que van a aromatizar, que sería acá, ¿sí? Son dependientes de oxígeno y de NADP. Podemos ver esta primera que se va a producir entonces dentro de la estructura del ovario, en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. La principal que se va a producir es la progesterona, que se puede obtener directamente de la pregnenolona. Miren, podemos obtener la progesterona, esto en el cuerpo amarillo. También vamos a ver que puede requerir dos tipos de célula, también los ovarios, las células que conocemos, células teca, y en las células granulosas, ¿sí? En las células teca se puede producir la testosterona, que aquí vemos esta vía, en las células teca se puede producir testosterona, y en las células granulosas se va a producir lo que vemos aquí, que es el estradiol, ¿sí? Y como dijimos, pues por actividad aromatasa, ¿verdad? De aromatización. La actividad aromatasa se puede dar también en tejidos periféricos. Esta aromatización se puede dar en piel, en hígados, en células adiposas. Entonces, en algún momento, por eso también se puede mencionar que ellas pueden producir este tipo, digamos, de estrógenos, estradiol, que sería el más importante que mencionamos. De ahí vamos a hablar del calcitriol. Aquí vamos a hablar ya de otro tipo de hormona o de vitamina, porque hablamos principalmente que es calcitriol, es la vitamina D, también conocido como 1,25-dihidroxicolicalciferol, ¿sí? Dihidroxicolicalciferol, ¿ah? 1,25-hidroxicolicalciferol, acá lo tenemos ya al final en su producción, que sería este, que se nos puso el calcitriol. Entonces, la vitamina D sabemos que está presente en algunos alimentos. La vitamina D es el principal precursor, ¿verdad?, del calcitriol. Puede sintetizarse provitamina D, aquí vamos a ver, miren, a partir del 7-dehidrocolesterol, ¿sí? Entonces también podemos ver que un intermediario del colesterol va a ser precursor de, vamos, primeramente la previtamina D, ¿verdad?, a través de fotólisis. Entonces aquí vemos que esto se da a partir de fotólisis no enzimática, es la luz solar, ¿sí? La que genera esto es por medio de fotólisis, que se convierte 7-hidroxicolesterol a previtamina D. Principalmente el mecanismo se da en la piel, ¿verdad? Esto es importante, y aquí especificamos que es en la capa de Malpighi, en la epidermis de la piel. Su producción es directamente proporcional a la intensidad de luz recibida, ¿no?, e inversamente proporcional a la pigmentación de la piel, ¿no? La vitamina D entonces se puede transportar en proteínas desde la piel, ¿verdad?, que sería esta previtamina D, se puede transportar desde la piel al intestino. Aquí no tenemos el intestino, pero se puede transportar al intestino o hacia el hígado, y aquí donde tenemos ejemplo lo que puede suceder en el hígado. Miren, aquí en el hígado puede sufrir hidroxilación, nos vemos acá, por la 25-hidroxilasa, y se va a convertir pues en 25-hidroxicolecalciferol, que es el que vemos acá. El 25-colecalciferol también puede salir de la circulación y puede ir al riñón, que sería un ejemplo acá, donde se hidroxila, y aquí tenemos la 1, miren, alfa hidroxilasa, que lo va a convertir en 1,25-hidroxicolecalciferol, o ya conocido como calcitriol, que es el que ya conocido como calcitriol, que es el que les puse acá, ¿verdad? Acá les mencioné porque son otras vías que pueden tener con otros cambios, pero es donde se hidroxila, ¿verdad? La forma activa sería este, el 1,25-hidroxicolecalciferol, el conocido como calcitriol, ¿verdad?, que tiene hidroxilaciones en la posición 1 y posición 25. Esta sería la forma activa. Se pueden dar otras hidroxilaciones y se forman otros metabolitos intermediarios. Vamos a ver, solo acá lo que tenía es que este último paso que mencioné aquí requiere NADP, magnesio y 3 enzimas.
la ferrodoxina reductasa renal, ¿verdad? Porque esto se da en los riñones, ferrodoxina renal y también citocromo P450. Tenían como varias reacciones para que se dé la última que sucede en los riñones, que es que se forme el calcitriol. Las hormonas derivadas de tirosina. Aquí vamos a mencionar las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Vamos a empezar a ver las catecolaminas. Las catecolaminas se producen en la médula suprarrenal, ¿sí? Entonces, ven acá la diferencia. ¿Se recuerdan cuando vimos la estructura de la médula suprarrenal? Todas las anteriores que vimos que eran de origen estereogénico eran en la corteza. Ahora vemos que en la médula, que es en la parte media, en las células cromafines específicamente, ahí se producen las catecolaminas, ¿sí? La epinefrina es la principal, el 80%, ¿verdad? Es epinefrina de las que más se sintetiza y solo se producen en la médula suprarrenal. Esto es importante, la epinefrina solo se produce en la médula suprarrenal. Norepinefrina es otra clase, ¿verdad? Puede producirse en otros tejidos también como sistema nervioso, donde actúa como neurotransmisor, que esto es importante. Entonces aquí tenemos las principales catecolaminas. La dopamina, norepinefrina, que mencionamos acá, y la epinefrina, o conocida como adrenalina, ¿verdad? Como mencionamos, solo se produce en la médula suprarrenal. La síntesis de catecolaminas. Entonces, vamos a ver, dijimos que su precursor es tirosina. Se va a dar la hidroxilación de la tirosina, que va a producir la dopa o L-dopa, que esta sería la reacción limitante, sería por la enzima tirosina hidroxilasa. Entonces, la enzima limitante sería la tirosina hidroxilasa, es la primera reacción, la que sería el paso limitante de la producción de las catecolaminas. Después, a partir de la dopa, se da una descarboxilación y se va a producir la dopamina. La enzima es la dopa descarboxilasa. ¿Se dan cuenta? Aquí obtenemos la dopamina y de ahí se va a generar una hidroxilación de la cadena lateral y de la dopamina, ¿verdad? Y se va a producir la noradrenalina. Esto lo hace la dopamina beta hidroxilasa. Posteriormente se va a dar una metilación de norepinefrina o noradrenalina, pues son otros nombres que se le dan, ¿verdad? Que pueden relacionar bastante, noradrenalina, norepinefrina. Entonces sufre una metilación y a partir de esta entonces ya se va a producir lo que llamamos adrenalina o epinefrina. De ahí empezamos a mencionar las hormonas tiroideas. Acá vemos una glándula tiroidea, miren. Acá vamos a mencionar de las hormonas tiroideas la triyodotironina o T3 y la tetrayodotironina o T4 o conocida como tiroxina, serían las principales. Estas necesitan de yodo para ser bioactivas, ¿sí? Se almacenan en un reservorio folicular conocido, bueno, que en este reservorio es un coloide. Entonces aquí vemos, aquí sería el coloide, ¿sí? Donde está almacenado. Ahora sí lo vemos igual acá. Entonces, estos son reservorios foliculares. Miren, estas son células foliculares, ¿sí? En la parte interna es el coloide, donde se almacenan la T3 y la T4. La tiroglobulina es el precursor de 3 y T4. Entonces vamos a ver la tiroglobulina, que es importante. La tiroglobulina, entonces, tiene 155 residuos de tirosina. Cada uno es un sitio potencial de yodación, porque vemos que necesitan el yodo para ser activos. El yodo, quedamos importante un poquito de alimentos donde podemos obtener yodo, como algas marinas, salmón, camarones, ostras, atún, avena, soya, queso, frijol, leche, huevo, espinacas. El yodo es esencial para sintetizar hormonas tiroideas. Las cantidades mínimas del micronutriente en la dieta en niños son 90 a 120 microgramos al día, en adultos 150 microgramos día. Mujeres embarazadas sube el requerimiento a 200 microgramos día. El yodo de los alimentos se encuentra en forma de yoduro, uno menos. Yodo se encuentra en glándula tiroidea y también puede estar presente en líquido extracelular.
El yodo se obtiene de la dieta y también puede ser reciclado de las hormonas tiroideas después de ser utilizadas, porque las hormonas tiroideas pues tienen mucho yodo, ellas captan mucho yodo. Cuando ya se utilizan se elimina el yodo, pero se recicla. Entonces lo obtenemos tanto de la dieta como la reciclación de las mismas hormonas tiroideas. El yodo también puede excretarse por la orina. El transporte de yodo a la célula tiroidea. Aquí vamos a ver que tenemos un transportador. ¿Se recuerdan? Estas eran las células foliculares de la tiroides y aquí era donde estaban almacenadas en la zona coloide. ¿Cómo es que va a transportarse el yodo a donde está la tiroglobulina para que se produzcan la T3 y T4? Entonces, NIS es una glucoproteína de la membrana, ¿verdad? Que va a tener un tipo de transporte sin porte, donde va a transportar, estamos viendo el sodio con el yodo. Es una glucoproteína de la membrana vasolateral de los tirocitos, ¿verdad? Estas son células de la tiroides, que cotransporta, bueno, 2 iones de sodio y 1 de yodo, ¿sí? Utiliza el gradiente del sodio, que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Este es, el gradiente de concentración es alto, extracelular e intracelular es bajo. Entonces se utiliza este gradiente de concentraciones del sodio para generar la translocación, ¿sí?, de los iones de yodo, perdón, en contra de su gradiente electroquímico. Entonces es un tipo de sin porte porque ambos van hacia adentro, si se dan cuenta, ¿verdad? No es antiporte sino sin porte, ambos hacia adentro. Utiliza energía porque este tipo que es de sin porte como va en contra del gradiente de concentración, es un tipo de transporte activo y utilizan la energía de la bomba sodio-potasio ATPasa para poder ingresar el sodio al interior del tirocito, ¿no? La tiroglobulina, o la vamos a ver aquí adelante como TG, tiroglobulina, es una glucoproteína de 660 kilodaltons, es el principal precursor de T3 y T4. Esta tiroglobulina acumula más del 80% del yodo del organismo. Es, como dijimos, principal componente del coloide tiroideo. Ahí está almacenado. La cadena polipeptídica se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. O sea, la tiroglobulina, que es una proteína, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. Luego migra al aparato de Golgi, en donde sufre glucosilación y sulfatación. Luego se empaqueta en vesículas y luego es liberada al coloide tiroideo. Esto es en resumen la síntesis de la tiroglobulina. Y de ahí vamos a ver la yodación de la tiroglobulina, que ya cuando se yoda es cuando vamos a formar las hormonas tiroideas como tales. Entonces, acá mencionamos que solamente algunos residuos de tirosina se llegan a yodar, ¿verdad? La tiroperoxidasa, que es la conocida como TPO, es la enzima principal de la síntesis de hormonas tiroideas. La TPO, que es la tiroperoxidasa, cataliza las siguientes reacciones. Entonces, en esta participa la tiroperoxidasa, ¿verdad? Que la número 1 sería la oxidación del yodo. Entonces, aquí tenemos, como es de tipo peroxidasa, si nos damos cuenta, esta tiroperoxidasa, ¿verdad? Entonces, acá hablamos de la peroxidasa, es peroxidasa, pues es la tiroperoxidasa, participan estas 3 reacciones. Primero, oxidación del yodo, miren, del yoduro, que así es como se encuentra en los alimentos, ¿se recuerdan? Se tiene que oxidar a yodo, miren, cambia de menos a más, entonces a una oxidación tenemos el yodo como tal. De ahí, el siguiente paso, que ya lo colocamos acá, es, aquí está la tiroglobulina, ¿se recuerda? Se va a dar la yodación específicamente de los residuos de tirosina de la estructura de la tiroglobulina. Entonces se da la yodación. Entonces, al darse la yodación, se puede formar estos compuestos que les puse aquí, el MIT, ¿verdad? Que MIT es monoyodotirosina, que tiene unido un yodo,
¿sí? Una tirosina a la cual se le une un yodo. Pero también se puede formar el DIT, que el DIT es diyodotirosina, al que se le han unido dos yodos. Entonces, se pueden formar esto al yodarse, ¿verdad? Tanto MIT como DIT. De ahí el último paso es el acoplamiento. Entonces, el acoplamiento de las moléculas de yodotirosina, tanto el MIT como el DIT, digamos, el que tiene solo un yodo, el residuo de tirosina con un yodo o el residuo de tirosina con dos yodos. Entonces, se acoplan, ¿ya? Y van a formar, entonces, lo que es la T3 y T4, ¿sí? Entonces, se dice que el T3, aquí ya tenemos, cuando se acopla, pues puede formar T3. El T3 es triyodotironina. Este se produce, por el acoplamiento de un MIT, o sea, uno que tiene solo un yodo, y un DIT. Por eso se dice que es una triyodotironina, porque este tiene dos y este uno, tres, ¿verdad? Triyodotironina. Y cuando se acoplan dos DIT, o sea, dos que tienen diyodotirosina, es cuando se forma la tetrayodotironina, ¿verdad? Entonces, este sería el último paso. Estas reacciones suceden fuera de la membrana basal de los tirocitos, estas reacciones, y requieren del peróxido de hidrógeno como aceptor de electrones. El peróxido de hidrógeno es producido por dos enzimas dual oxidasas, la tipo 1 y la tipo 2, y esta también requiere calcio y NADPH para que ocurra. El almacenamiento y la liberación de las hormonas tiroideas. Entonces, vimos todo este primer paso acá, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Esta es la que teníamos en la anterior. Se da el acoplamiento, entonces ya se forma T3 y T4. Entonces, los residuos de tirosina y tironinas se almacenan junto con la tiroglobulina en el coloide tiroideo. Entonces, tanto T3 y T4 igual se tienen que almacenar en el coloide tiroideo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver aquí el primer paso donde dice que por endocitosis de gotas del coloide, miren, esto ya va a ingresar al tirocito, al coloide, ¿verdad? Específicamente al citoplasma del tirocito, ¿verdad? Entonces, por endocitosis ingresan, ¿sí? Los residuos. Los lisosomas contienen, vesículas, ¿verdad? Contienen la tiroglobulina, se va a fusionar con lisosomas, que esto es lo que estamos viendo acá, y forman el fagolisosoma. ¿Sí? Pueden formar un fagolisosoma o lisosoma secundario. Estos contienen catepsinas que producen hidrólisis de los enlaces de la tiroglobulina, ¿sí? Y liberando los residuos de tirosina y tironina. T3, miren, y T4, al ser liberados, pues entonces van a ser liberados también a la circulación sanguínea, porque aquí se separan, ¿verdad? Se hidrolizan. Cuando hablamos de T3 y T4 son los residuos de tiroglobulina, ¿verdad? Específicamente los de tirosina y ayodados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá, ¿verdad? Entonces, aquí se liberan, e incluso son no solo liberados de acá del lisosoma, sino que son liberados al torrente sanguíneo. Aquí dice T3 y T4 se liberan a la circulación el 80% de T4 y el 20% como T3. Acá se menciona también que algunos residuos ya de tirosina que quedan, ¿verdad? Que no se acoplaron, pueden quedar acá, miren. Estos sí, que tienen T3 y T4, pero algunos residuos que quedan, se desyodan, ¿verdad? Que nunca se acoplaron, que quedaron aquí todavía libres, ¿verdad? Se desyodan por una enzima que se llama yodotirosina desyodasa. Y este yodo que se libera, miren acá, nuevamente, quedan los residuos de tirosina desyodados y este yodo que queda libre es el que se recicla y que decimos que se reutiliza, ¿verdad? Que mencionamos que no solo los de la dieta, sino que algunos se podían reutilizar, entonces se pueden volver a reutilizar y volver a iniciar el proceso de yodación. Muy bien, ahora vamos con las hormonas peptídicas.
Vamos bien, no sé si van teniendo alguna duda, no sé si me han preguntado por ahí. Preguntas no han tenido. Ok, no sé si porque pensé que no nos iba a dar tiempo, voy tan rápido, me dicen, igual si no van entendiendo, porque ya esta es No, la última doctora, creo parte. que de momento todo bien. Van bien, ok, es que yo creo que iba despacio, de ahí cuando vi la hora me aceleré y ahorita yo voy, esta es la última casi parte, entonces vamos bien, pero yo pensé que iba a terminar más tarde, pero vamos bien, muy bien. Cualquier cosa saben que me preguntan. Hormonas peptídicas ahora. Entonces, hormonas peptídicas están compuestas por diversa cantidad y tipo de aminoácidos, ¿verdad? Por su estructura, interactúan con receptores de la membrana. ¿Se recuerdan? Esto lo explicamos al inicio. Ellas, por sus características de estructura, no pueden difundir a través de la membrana, entonces dependen de receptores que están en la membrana para que transduzcan las señales y muchas veces necesitan, como dijimos, segundos mensajeros intracelulares para que se dé la respuesta. Ellas son hidrofílicas, son afines al agua. Algunas se sintetizan como precursores, que son de gran tamaño y deben de sufrir escisiones o proteólisis, ¿verdad? Eliminar algunas estructuras de segmentos de aminoácidos o un péptido como tal para llegar a su forma, a formar la molécula activa. Muy bien, ejemplos de hormonas peptídicas. Tenemos la insulina, miren, tenemos la hormona paratiroidea o PTH, angiotensina 2, vasopresina o ADH y hormona del crecimiento. Muchas veces tenemos que irnos asociando un poquito a los nombres así, les digo yo, porque muchas referencias a veces ya solo están las siglas, entonces comúnmente uno tiene que aprender, bueno, ACTH, adrenocorticotropa, TSH, estimulante de la tiroides, y así, írselas aprendiendo con sus siglas para asociarlas rápidamente, ¿verdad? Pero aquí igual están puestos todos los nombres, pero es común que a veces puedan estar solo las siglas, ¿verdad? Y ustedes los tengan que asociar. Muy bien. La insulina estructuralmente es un péptido de 21 a 30 aminoácidos unidos por puentes de disulfuro. La función de la insulina, bueno, esta creo que es la más ampliamente conocida, es producida por las células beta del páncreas, aumenta el ingreso y utilización de glucosa, ¿verdad? Aumenta la lipogénesis y también efectos anabólicos generales, ¿verdad? Que nosotros vimos en el metabolismo. Muy bien, la hormona paratiroidea es una proteína de 84 aminoácidos. Esta, entre sus funciones está regular el metabolismo del calcio y el fósforo, esto es importante. Estimula reabsorción ósea también de los mismos minerales, ¿verdad? Del calcio y el fósforo, la reabsorción ósea de los mismos, y así también incrementa el calcio sanguíneo. Entonces, a la hora de regular el calcio, ya sea que se reabsorba en el hueso o que el hueso libere el calcio, eso también influye en que disminuya el calcio en el plasma sanguíneo. Si libera calcio de los huesos, pues cuando hablamos de la desmineralización ósea, ¿verdad? O cuando reabsorbe el calcio, ¿verdad? Entonces, si reabsorbe el calcio en los huesos, se disminuye en el plasma. Si lo libera de los huesos, ¿verdad? Aumenta en el plasma. Entonces, es una manera de almacenarlo en el hueso, ¿verdad? Esto, la hormona paratiroidea es importante en cuanto a esta función. Estimula la secreción de fósforo también de los riñones, entonces aquí iría el fósforo, ¿verdad? La regulación por medio de los riñones y el calcio en la mineralización ósea. Angiotensina 2 es un polipéptido de 8 aminoácidos derivado del angiotensinógeno. Es responsable de la hipertensión, esta sería la función, ¿verdad? A través de la síntesis estimulada y liberación de la aldosterona desde las células adrenales. Miren esto. Entonces, la angiotensina 2 estimula liberación de aldosterona, que ya sabemos que se sintetiza en las suprarrenales, ¿verdad? Y tiene importante función en el equilibrio de la presión arterial, ¿verdad? Entonces puede generar hipertensión. Este era de los que estaba muy asociado, la angiotensina con el COVID,
COVID-19. Si ustedes vieron al principio, hablaron mucho de esto, tiene relación en cuanto a que los receptores de angiotensina 2, ¿verdad?, captan el COVID, una de las proteínas antígenas del COVID, y por eso también estaba muy relacionado a hipertensión o a efectos cardiovasculares, ¿verdad? El COVID-2, el COVID-19 sería. La vasopresina o ADH es un péptido pituitario posterior, polipéptido de 9 aminoácidos. Cuando hablamos, esta es la región donde se sintetiza, ¿verdad? En la glándula pituitaria posterior específicamente. Su función responde a los osmorreceptores, los cuales detectan sodio extracelular. Por lo tanto, son osmorreguladores, ¿verdad? Del sodio, como uno que sería un electrolito muy importante. Por lo tanto, tienen énfasis en la regulación de la presión sanguínea. Incrementan también reabsorción de agua en los túbulos distales, esto específicamente del riñón. Entonces, ahí vemos donde mantiene el equilibrio osmótico. Hormona del crecimiento, también este es un péptido pituitario, pero anterior, en la pituitaria anterior, proteína de 191 aminoácidos, perdón. Este es un estimulante general anabólico, ¿verdad?, de síntesis. Incrementa la liberación del factor similar a la insulina, el 1-GF1, que específicamente es un factor de crecimiento, ¿verdad?, que estimula pues crecimiento celular y también sulfatación de los huesos. Entonces también en la mineralización ósea específicamente, esto va relacionado directo también al crecimiento óseo, ¿verdad? Y por eso pues la denominamos hormona del crecimiento. La insulina, la estructura, yo creo que esta también la conocen ustedes, ¿verdad? Es heterodimérica, ¿verdad? Tiene una subunidad A y una subunidad B, que aquí ya la vemos estructurada. La subunidad A, la subunidad B, de manera lineal, la secuencia de sus aminoácidos, y aquí también ya con su estructura terciaria, y ya cuaternaria, porque son dos subunidades, A y B, que están unidas por puentes disulfuro. Aquí vemos la unión por puentes disulfuro. Esta se produce en ribosomas de células beta del páncreas. Se sintetiza como una preprohormona, ¿verdad?, la preinsulina. En la preinsulina, en la estructura encontramos un péptido que une la cadena A y B, que lo denominamos péptido C. Acá está, miren. Entonces, este que está sin colores es el péptido C. Nos damos cuenta aquí que cuando se acaba de sintetizar como preinsulina, tiene que pasar, después del retículo endoplásmico rugoso, pasa a aparato de Golgi, así, con 3 subunidades, la A, la B y la C. En el aparato de Golgi se transforma en insulina al escindir el péptido C. Entonces se corta, hay proteólisis, hay rompimiento de enlaces, se escinde, se elimina este péptido C y ya queda solo la cadena A, B y con los puentes disulfuro, ¿verdad? Y así es como solo con la cadena A y B y con sus puentes disulfuro es que se libera el torrente sanguíneo cuando se estimula las células B, comúnmente por la presencia de glucosa, ¿verdad? La hormona paratiroidea o PTH, esta se sintetiza en la glándula paratiroides. Su función regula la homeostasis del calcio. Miren, también tiene énfasis lo que mencionábamos antes, ¿verdad? En la diapositiva primera, que tiene regulación del calcio y del fósforo, ¿verdad?, los dos que mencionamos antes. También esto es con ayuda de la calcitonina y la vitamina D3, que también tiene función en cuanto a regulación de calcio y fósforo. Los ribosomas de la paratiroides la sintetizan también como una PTH de 115 aminoácidos. Pasa al retículo donde va a ser transformada, el retículo endoplásmico rugoso, en donde pierde la péptido señal y queda como PTH de 90 aminoácidos. Miren, entonces aquí tenemos toda la estructura. Miren, esta es toda la estructura de la PTH, hormona paratiroidea, y de primero
el primer paso cuando pasa al retículo endoplásmico rugoso es escindir. Nuevamente es proteólisis, ¿verdad? Se rompe este enlace y se elimina la secuencia señal o secuencia líder. Sería la secuencia señal, entonces se escinde esta región. ¿Sí? De ahí pasa el aparato de Golgi, en donde pierde 6 aminoácidos. Nuevamente aquí se escinden otros aminoácidos, la secuencia PRO. Y entonces, al escindirse estos 6 aminoácidos, ya queda estructuralmente, ¿sí? Como PTH funcional, ya solo con 84 aminoácidos. ¿Oye? Queda empaquetada, lista para ser segregada. ¿Oye? El hígado sería el principal órgano degradador de la hormona. ¿Oye? Se sintetiza en la glándula paratiroides y se degrada en el hígado. De ahí tenemos la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos. ¿Oye? Es bastante pequeña. ¿Cómo inicia su síntesis? La vemos acá. Se sintetiza como angiotensinógeno. Este se produce en el hígado. Miren, entonces el angiotensinógeno tiene una secuencia de más de 400 aminoácidos. Miren, es una molécula muy grande. Se da en el hígado. Vemos después que la enzima renina va a catalizar nuevamente, va a escindir, es proteólisis, ¿verdad? De un extremo peptídico y produce la angiotensina 1 ya de solo 10 aminoácidos, ¿verdad? Que elimina demasiados, ¿verdad? Aminoácidos. Entonces ya se produce la angiotensina 1, que solo tiene 10 aminoácidos. La ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina 1, aquí está, enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, que ya solo tiene, o sea, también escinde 2 aminoácidos y ya solo tiene la angiotensina 2, 8 aminoácidos. A partir de la angiotensina 2, bueno, eso lo vamos a ver ahorita después, pero importante, prácticamente la angiotensina 2 es la forma más activa, la que más se produce, como está presente más en el organismo, no como también la angiotensina 3 puede estar presente, pero en menos cantidad, pero más cantidad está presente como angiotensina 2. La angiotensina 2 puede producir vasoconstricción y, como vimos, ¿se recuerdan en el anterior cuadro? Estimula la producción de la aldosterona y por ello, pues también tiene entre sus funciones la regulación de la presión arterial y puede estar, si hay alteración de estas, puede existir hipertensión arterial. Por lo que dice aquí, por lo tanto incrementa la presión arterial al aumentar el volumen intracelular y la reabsorción de sodio, porque estimula la aldosterona, que esta es una de las principales funciones de la aldosterona. Muy bien, entonces vimos acá también que por medio de una aminopeptidasa se puede escindir todavía de otros aminoácidos y se puede producir angiotensina 3. ¿Sí? En la angiotensina 3 tiene los mismos mecanismos de acción que angiotensina 2, pero está presente muy poco, ¿verdad? Más que todo está como angiotensina 2. Y de ahí se puede formar, a partir de angiotensinasa, otros productos que ya van a ser degradados prácticamente, sería el inicio de la degradación. De ahí vienen las proteínas de transporte. Entonces, ¿se recuerdan que dijimos que algunas hormonas que eran de origen lipídico no pueden ser transportadas en el plasma sanguíneo por su misma estructura lipídica, ¿verdad? Como las esteroideas? Entonces, algunas de estas necesitan pues las lipoproteínas, formar lipoproteínas para poder ser transportadas en el plasma sanguíneo. Entonces, por eso se mencionan que algunas necesitan algún tipo de transporte especial. Las hormonas hidrofílicas usualmente están libres en el plasma, ¿sí? Esas son las de origen proteico, ¿verdad? Que son afines al agua. Ahora, las hormonas esteroideas, como mencioné, o las tiroideas, que son las que se derivan de la tirosina, un ejemplo, ¿verdad? Que se derivan de la tirosina, de las tiroideas,
requieren su propia proteína de transporte. Estas proteínas no solo permiten transportar, sino tener un reservorio circulante de la hormona y aumentar su vida media. Entonces, estas proteínas de transporte no solo las van a transportar, sino también su función es almacenarlas en el plasma sanguíneo si hay necesidad. Entonces, ¿cuáles requieren? Las esteroideas y las tiroideas. Entonces, de las tiroideas está la proteína de transporte que conocemos como globulina de unión a tiroxina, o TBEG, ¿verdad? Globulina de unión a tiroxina, que comúnmente la tiroxina es la que conocemos como T4, ¿verdad? Entonces, esta proteína es de 50 kilodaltons, se une de forma no covalente, se puede unir a T3 y a T4, pero tiene preferencia por la T4, que es la que conocemos como tiroxina. La T3 y la T4 tienen pequeñas cantidades libres. Estas son las activas biológicamente, ¿verdad? Ya sabemos que T3 y 4 son las formas activas. T3 es mucho más activa y T4 debe ser convertida a T3 en los tejidos periféricos para tener su forma activa, ¿verdad? De ahí tenemos la globulina de unión a corticosteroide, o CBG. El cortisol circula libre unido a globulina, que sería el que estamos viendo aquí, globulina de unión a corticosteroide. Entonces, de las dos maneras puede circular el cortisol, o libre o unido a esta globulina. La globulina de unión a corticosteroide, o se conoce también como transcortina, ¿sí? Pequeñas cantidades también de este cortisol se pueden unir también a albúmina, ¿sí? Esto también es importante. Se recuerdan que algunas también lípidos se unían a albúmina para transportarse. Entonces también solo se pueden unir a transcortina o también albúmina para poder transportar el cortisol. O también de manera libre, si se dan cuenta. El cortisol puede competir por la unión a la globulina de unión a corticosteroide con otra hormona que es la desoxicorticosterona. También puede competir por la progesterona, ¿verdad? Y también pueden competir otros esteroides gonadales. Compiten con la unión para poder transportarse con esta proteína transportadora. Entonces, esto nos está diciendo que estas tres hormonas, la desoxicorticosterona, progesterona y las esteroides gonadales, también requieren de esta proteína transportadora para circular en el plasma sanguíneo. Y aquí se menciona como este dato también que la aldosterona sí se puede transportar de manera libre, circula de manera libre en el plasma sanguíneo. De ahí está la globulina de unión a hormona sexual, o SHBG. Esta es más afín a testosterona que a estradiol. Síntesis es estimulada por estrógenos, o sea, la misma producción de estrógenos va a hacer que se estimule la síntesis de la hormona que las va a transportar, ¿verdad? Las mujeres tienen el doble de globulina comparado con los hombres. A pesar de que es más afín a la testosterona, si se dan cuenta, las mujeres tienen el doble de esta globulina comparado con los hombres. El 1 a 3% se encuentra de manera libre y es biológicamente activa. ¿Bien? Entonces, muy poco porcentaje de testosterona o estradiol pueden estar de manera libre, pero son así biológicamente activos, aunque estén de manera libre y no unidos a su globulina de transporte. Y de ahí terminamos con esto, ¿no? Yo creo que terminamos bien. Solo este dato, el descubrimiento de la insulina lo hizo Banting, que está el 27 de julio de 1921. Él aisló por primera vez un extracto de